Y bien, hermanos, vamos a dar inicio a la clase que tenemos para el día de hoy. Continuamos con Génesis. Recuerden que de aquí a fin de año es Génesis. Estamos con Génesis. Después de enero, Primera de Juan es para predicaciones y Apocalipsis para clases. Van a ver Apocalipsis. Y lo que vamos a estar observando en Génesis para hoy es la continuación, ¿verdad? ¿Cuál capítulo sigue? 16, ¿verdad? Estamos bien con el orden. El capítulo 16 es un tema bastante interesante. Habla acerca de este personaje, ¿verdad? Agar, la egipcia. Es un personaje que a veces nos da por pasar por alto o nos da por no analizar cómo es su experiencia, pero es bastante llamativo. Agar, ella tiene mucho que decirnos, mucho de cómo Dios trata con la gente. Una de las razones por las que yo le digo a Cristel que me gusta Génesis es porque es muy personal. Habla acerca de experiencias que pasamos todos. Como se trata sobre familias, la familia de Abraham, la familia de Jacob, familia de José. Entonces, como es situaciones de familia, estamos muy acostumbrados a pasar por las mismas experiencias familiares. ¿Qué tal muchacho se enojó con el otro? Que el primo se enojó con aquel, que aquel se fue a vivir para allá y no le avisó. Y esas cosas pasan en Génesis. Pasa mucha experiencia de familia. Entonces es muy llamativo. Quien diga que José a uno no se identifica con el patriarca José, está extraño, ¿verdad? Porque el patriarca José tiene mucha experiencia familiar, cosas que nosotros vivimos. Ahora, si tienen alguna pregunta o algún comentario, pueden hacerlo. Estamos muy bien de tiempo todavía y vamos a ir ahora al texto. Antes de pasar al primer versículo, hay que tener presente que Abraham aquí tiene 85 años y Sara tiene 75 años. Se llevan 10 años de diferencia. Prestémosle atención a eso. Tiene 85 años y cuando Dios le prometió a Abraham que iba a tener un hijo por primera vez, cuando le dijo, váyase de esta tierra para allá y que le voy a dar una descendencia, Abraham tenía 70 años. ¿Cuánto ha pasado? 15 años. 15 años. Desde los 70 años hasta los 85 años, son 15 años en los que Abraham ha estado esperando y nada, ¿verdad? No se ve que Dios responda, que Dios diga, Abraham, es hoy, el día que le voy a dar un hijo. Entonces acá es donde empezamos. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que habían habitado Abraham en la tierra de Canaán. Bueno, de ese 10 años, pasaron 5 en Aram posiblemente. Y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Vamos a la escena del crimen. Eso es lo que a mí me encanta. Ese es el viaje interpretativo. Irse a la escena del crimen, meterse en el escenario y ver qué está pasando allí. ¿De dónde sale Agar? Agar la egipcia tuvo que salir indudablemente de aquel viaje que hizo Abraham a Egipto. ¿Se acuerdan de los descensos? Andrés decía, Abraham descendió a la tierra de Egipto y allí también descendió espiritualmente. Ahora, cuando tenemos en mente a Abraham, hay que recordar que Abraham no era un hombre perfecto. Es más, dice el libro de Josué en el capítulo 24 que Abraham era de una familia idolátrica. Él era idólatra como cualquier otra persona de su pueblo. Les doy la cita más precisa que tengo por acá. Dice Josué 24:2. Dice que Abraham era un idólatra. Era uno de muchas otras personas que practicaban idolatría, pero él escuchó a Dios. Abraham también tenía su cultura mesopotámica que ellos
veían con buenos ojos la poligamia, el tener muchas mujeres, era algo normal en su contexto. Y Abraham, cuando descendió a Egipto, él bajó sus defensas espirituales. Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando bajamos a Egipto. Cuando nosotros vivimos mucho tiempo en el mundo, cuando uno se aísla del pueblo de Dios, eso es bajarnos las defensas. Eso es como cuando uno deja de comer nutrientes sanos, a uno se le bajonea el espíritu. Y eso pasa, hermanos. Y se lo digo con autoridad de experiencia, ¿verdad? Cuando yo trabajaba por temporada, ¿verdad? Eso es normal que pase. Ahorita en temporada navideña muchas veces pasa. Eso lo bajonea a uno espiritualmente. Y las tentaciones son más fuertes. Y el desánimo es más fuerte y uno comienza a dudar, ¿verdad? De si vuelvo, si no vuelvo. Y empiezan un montón de ideas del mundo a querer imponerse sobre uno. En cambio, si uno está nutrido constantemente con la palabra de Dios y uno pues frecuenta la palabra de Dios, que es vida eterna, uno pues se mantiene ahí un poquito más firme, ¿verdad? Se mantiene mucho más sólido de lo que pasaría, ¿verdad? Cuando uno se expone mucho al mundo. Es totalmente natural que eso pase en nuestras almas. Abraham era un mal marido, ¿cierto? Nadie vende a su esposa. Como que yo diga, bueno, a Criste la vendo por un videojuego ahí, la vendo por no sé, por una picarita, lo que sea. Es ser mal marido. Abraham dijo, no, yo voy a decir que es mi hermana y se la vendo a Faraón para tener camellos y tener una esclava que se llama Agar también, porque todo eso se lo compró Abraham en Egipto cuando vendió a su esposa a Faraón. Qué mal marido. ¿A cuál marido se le ocurre, verdad? En estos días, vendo a mi mujer para ir a comprarme todo lo que yo quiera. Y como Sara era muy hermosa, dice la escritura, entonces la vendió y se compró un montón de cosas, camellos, vacas, comida, compró lujos en Egipto y entre eso vino Agar la egipcia, una mujer que no nació en libertad, es una mujer que no tenía derecho a hablar, no tenía derecho a dar su opinión porque no era tomada en cuenta. En Egipto esa mujer ya sufría. Esa mujer nació en una cultura esclava, en una cultura donde le daban el latigazo, porque eso era Egipto. Una cultura donde ella no tenía ninguna forma de vivir feliz. Es una mujer que nació en sufrimiento. Y así pasa, ¿verdad? Conocemos tal vez a alguien por experiencia, ya decimos, ¿verdad? Génesis es un libro de humanos, de personas que viven el día a día y nosotros quizá conocemos a esa persona cercana a nosotros que la vida nunca le ha sonreído, nació para sufrir desde pequeña, todo el tiempo ha sido de llevar palo, ¿verdad? De llevar garrote en su vida, de que siempre lleva golpes y golpes y golpes y golpes y es difícil, es triste cuando una persona nace como Agar. Ella nació esclava, padre su padre posiblemente la vendió porque esa era la costumbre. Cuando yo no tenía dinero, vendía a mis hijos como esclavos, esa era la forma de sostenerse económicamente. O posiblemente ella llegó a manos de Faraón y ella fue regalada a Sara o a Sarai. Pero Abraham no cuenta con la astucia del diablo. Ella, Sara, quiso ayudar a Dios. Cuando no creemos en Dios, cuando yo digo yo soy estéril, voy a tratar de ayudarle a Dios. Dios dijo que le iba a dar hijos a Abraham, no dijo que le iba a dar hijos a Sarai. Empezó ella a manipular las palabras de Dios y en su cabeza empezó a imaginarse, bueno, es que a mí Dios no me dijo nada. Dios no dijo que me iba a dar hijos a mí, me dijo que se los iba a dar a mi esposo. Entonces ayudémosle y se me está haciendo tarde para ayudarle a mi mal marido Abraham. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Sara? Ayudándole a Dios. Y hay algo muy interesante en el versículo 3. Dice, Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva, y dice, la trajo, la dio por mujer a Abraham, su marido. El término que hay acá dice, cuando dice que la dio por mujer, también se utiliza en Génesis 2:22 cuando dice que Dios tomó a Eva y la trajo a Adán. Es decir, que aquí incluso hubo una boda.
la casó. Sara se puso en el lugar de un sacerdote, ¿verdad? De una sacerdotisa y casó a Abraham con su sierva. Eso es lo que revierte, porque cada vez que en la Biblia dice, tomó tal persona a esta mujer y la trajo a, como cuando dice, y tomó David a Betsabé, y tomó otro personaje a fulana, eso es una boda. Entonces, Sara está casando a Abraham, y eso es algo que está revirtiendo los planes de Dios. Ay, esa familia está medio loca, ¿verdad? Y eso es lo que estamos por entender. La fe se madura, hermanos. Cuando una persona está recién bautizada, hermanos, es normal que uno no madure. Es muy normal. Y si usted está aquí con un añito de bautizado, no se sienta mal, es normal. Es normal que a veces uno meta la pata. Es normal que uno le falle muchas veces a Dios. Y yo le digo, hermanos, cuando uno ya tiene más de 20 años de ser bautizado, igual va a seguir metiendo la pata. Igual va a seguir cometiendo errores. Pero es muy normal que uno actúe con inmadureces. Es muy normal, es de esperarse que una persona que está recién entrando al reino de Dios, que está recién conociendo a Dios, todavía no entienda cómo trabaja Dios. Acuérdense de Pedro, ¿verdad? Pedro vio a sus peces multiplicarse y quien quiera dice, ya yo tengo toda la fe que necesito, yo ya vi al Señor hacer un milagro y he visto al Señor haciendo una cantidad enorme de cosas. Pasaron 3 años y negó al Señor, al mismo Señor que lo hizo caminar sobre las aguas. Y Pedro se jaló bastantes tortas, cometió bastantes errores. Entonces, hermanos, no esperemos madurar de la noche a la mañana, ni ser perfectos, ni espere que su hermano, al que tiene usted a la par, sea una persona perfecta, porque no habemos personas perfectas. Andrés. No, si me lo permite, me gustaría compartir algo que tengo aquí en unas notas. Es de unos archivos que se conocen como los archivos de NUSI, que son unas tabletas de escritura cuneiforme que pues, se encontraron de la antigua Mesopotamia entre 1450 y 1350, que están directamente relacionados a esta idea que tuvo aquí Sarai, ¿verdad? Toda genio, ¿verdad? En ese momento trae esa idea y al ver esto que dice, tal vez la ley secular de esa época y de esas personas, podemos decir, claro, por eso Sarai o Sara tuvo esta idea inmediatamente. Entonces, vea lo que dice acá de los archivos de Nus y dice, hay un hombre que se llama Kelim Ninu y una mujer que se llama Shemnima. Entonces, eso es lo que voy a leer. Dice, sí, Kelim Ninu, no, Shemnina es el hombre, más bien. Shemnina. Y Kelim Ninu es la esposa. Entonces dice, si Kelim Ninu trae hijos, entonces Shemnina no va a tomar otra esposa. Pero si Kelim Ninu no le da hijos, Kelim Ninu deberá traer una mujer de la tierra de Lulu, que es igual de Mesopotamia, como esposa para Shemnina. Y Kelim Ninu no puede, no podrá expulsar a la descendencia. Entonces vemos cómo era Ahí normal. está. Si Ya no era su hay hijos, cultura. deben más bien traerle una esposa Sí, a su esposo según la ley mesopotámica. esa era la cultura. Y otra lección que sacamos de allí, ¿verdad? Es que la cultura no determina qué es bueno y a veces la cultura va a decirnos que algo no es, algo está bien cuando no es lo correcto. Bueno, eso ya mencioné mucho en la predicación anterior, ¿verdad? Les daba el caso de apostar, de ir a tomarse unos tragos a la playa, no pasa nada. La gente del mundo dice no pasa nada. Aborte, no pasa nada, pero cuidado, usted toca una gallina de KFC porque eso es para hacer huelgas. Esas cosas, el mundo revierte las cosas, lo que es bueno lo llama malo y lo que es malo lo llama bueno. Entonces, la cultura no es un apoyo. Usted que la gente vea normal, que se idolatre algo, no significa que para ustedes deba hacerse. Lucas 16, creo que es el 21, dice, lo que los hombres tienen por sublime para Dios es abominación. Básicamente, no le haga caso al mundo cuando quiera determinar qué es bueno, qué es malo.
Ahora vamos a continuar con qué es lo que está pasando con esta escena. Aquí estamos todavía metiéndonos en la escena, ya vamos a ver de qué se trata. Entonces Sarai dijo dice en el versículo 5, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. O sea, la culpa es de Dios. Juzgue Jehová entre tú y yo. Qué bárbaro, qué bárbara Sara. Dice que entonces Agar la empezó a molestar y ahora ella empieza a hacerse la víctima. Aquella es la que está cometiendo, que ella está en el lugar de la perjudicada cuando fue ella la que metió a Abraham en ese problema. Entonces, no es mi culpa. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando cometemos un error? Admitirlo, no siempre, ¿verdad? Lástima que no siempre somos así, porque admitir un error lo soluciona al menos en la mitad. Pero Sara también es otra inmadura. Y ustedes van a encontrar acá que Sara es la villana. Y eso parece extraño para nosotros cuando lo leemos de repente, así de buenas a primeras. Uno lee Génesis y uno cree que Dios está favoreciendo todo lo que Abraham y Sara hacen, pero no, ellos son inmaduros. Aquí Sara es una mujer amargada porque Dios no le dio hijos. Es una mujer que está sufriendo y ese sufrimiento la volvió una mujer que se amarga fácilmente. ¿Cuándo es que Sara empieza a reírse? Hasta que Dios le da hijos. ¿Cuándo es que Sara es una mujer feliz, una mujer con otro semblante, con madurez espiritual? Cuando llega a tener hijos. Pero antes de tener hijos, Dios me va a dar hijos. No, hombre, yo no le creo a Dios. Ella es incrédula, ella es amargada. Ella es una mujer que no le cree a Dios. Es una mujer incrédula. Entonces, Dios está trabajando con personas inmaduras, con personas incrédulas, y está culpando a Dios. Juzgue Dios entre usted y yo, porque ahora, si usted se acostó con Agar, es problema suyo, Abraham. No es mi problema. Ahora yo soy la víctima. Vean qué barbaridad. Ella culpa a Abraham y apela porque Dios no le dio hijos, entonces también es algo de culpa de Dios. Ella interpretó que su esterilidad era una apelación de parte de Dios para no tener hijos, y ella vio muy conveniente que un hombre que tiene pues sus deseos sexuales bastante altos, por lo visto Abraham, ¿verdad? Que tuvo otro montón de niños después, pues se viera tentado a tomar a Agar como mujer. Entonces, eso es como lo que hablábamos, ¿verdad? El famoso debate, ¿qué pasa cuando dos personas se separan y después una cae en adulterio? Y eso es exponer a su pareja. Y está haciendo lo mismo, Sara, está ahí exponiendo a mi marido a caer en adulterio y luego le echo la culpa cuando fui yo la que lo expuse a caer en adulterio. Entonces, ese debate pues es otro tema, pero pasa igual con Agar y Sara. Ella está culpando a Abraham de algo que no es tanta culpa de Abraham. Entonces, versículo 6, y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. ¿Cómo ven ustedes esa respuesta de Abraham? Exactamente, lo hizo Cristo. Me importa un poco lo que sea. Ella es una esclava. Ella vale menos que nosotros. Es una esclava, no tiene opinión. Véndala si quiere. Llévesela. No voy a reconocer a ese hijo si usted quiere que no lo reconozca. Vean todo lo que están haciendo este par de inmaduros. Pero ahora vamos a cambiar las cosas. Pongámonos en el lugar de Agar. Es cierto que Agar también cometió errores, ¿verdad? Ella está molestando a su ama, porque ella también tiene su carácter inmaduro. Pero, ¿cuánto está sufriendo Agar? Nunca le han dado palabra. Es el único momento, cuando ella llegó a tener un hijo, es el único momento en que se empezó a sentir un poquito más feliz, en que sintió que la vida le sonreía un poco. Y es cierto, ¿no, mamás? Que cuando ustedes están en el tiempo de embarazo, quieren que las chineen, quieren que las consientan, y cuando el marido las consiente, se sienten mejor. Y aquí parece que cuando, como dice el versículo 4, ella concibió y entonces, como vio que la miraba con desprecio a Sarai, debe ser porque Abraham la estaba chineando un poquito más, le estaba dando un poquito más de atenciones a Agar, puesto que iba a tener un hijo. Entonces, es el único
pequeño momento de su vida, ese pequeño momento que le llaman felicidad, ¿verdad? Dice por ahí la película. Ese pequeño momento de su vida en el que algo le estaba funcionando y ahora están discutiendo y estaban entre tiendas, hermanos. Eso es de tela. Es como que cerremos este portón y ahí empecemos Cristel y yo a pelearnos y todos escuchemos acá. O que vayamos al otro lado de esta pared, que todo se escucha al otro lado. Estaban peleando y al otro lado de la tienda estaba Agar estaba escuchando lo que estaban discutiendo. Y échela, sáquela, no me importa, ella vale nada. Es una esclava y tenemos muchos esclavos, tenemos cuántos. Hagamos inventario de todo lo que Abraham tiene. Es un hombre rico, esclavos no le faltan. Venda uno, no importa. Mande a volar a Agar, no importa. Y entonces dice, versículo 6 continúa, y como Sarai la afligía, la empezó a punzar, ella huyó de su presencia. A Sara no le interesaba vender a Agar, ni echarla. Lo que quería era volver a afligirla, a molestarla. ¿Quién sabe con qué palabras, verdad? Qué cosa más fea. Yo creo que, y eso es otra cosa que pasa mucho entre mujeres, por eso hablamos, son experiencias humanas. Entre mujeres a veces está esa guerra fría en que el hombre, como Abraham, no está en nada. Nosotros no sabemos ni en qué están y tal vez las mujeres entre miradas y entre cosas, ¿verdad? Se dicen un montón de cosas y se punzan y se afligen y se molestan y los hombres no estamos en nada. No sabemos qué está pasando, pero hay una guerra fría entre mujeres. Entonces, hermanos, Agar estaba afligida. Agar estaba afligida. No sabemos con qué le hacía, si le echaba sal al fresco o qué era lo que le estaba haciendo, le estaba molestando, le estaba echando sal al café, cosas así, ¿verdad? Cosas con las que molestaba hasta que Agar dijo aquí no más. Y para una mujer embarazada eso es muy doloroso. Está embarazada, hermanos, eso se le pasa al bebé. Ustedes lo saben, ¿verdad? Las que son mamás saben lo doloroso que es y cómo las emociones son más vulnerables cuando una mujer está embarazada. Es más intenso. Entonces, metámonos en ese dolor, en el dolor de Agar. Estamos hablando de un caso en el que ella está afligida y yo creo que muchos de nosotros a veces pasamos por esa aflicción en la que un vecino nos punza, nos está molestando, en la que un familiar está siempre afligiéndonos, nos dicen cosas que son hirientes. Uno ya sabe, uno siente la intención de esa persona, que con astucia lo va golpeando a uno y lo hiere, le hiere la autoestima, lo va lastimando. Esa es Agar. Y yo creo que todos hemos estado en ese puesto, ¿verdad? Todos hemos pasado por ese mismo lugar en el que Agar se ha sentido afligida, en el que ha sido molestada, en lo que decimos, es más, Cristel y yo les decimos, hemos pasado por vecinos cuando hemos rodado, ¿verdad? Alquilando, y esos vecinos que hacen un fiestón al frente de la casa y no nos dejan dormir y saben que no nos dejan dormir y llamamos a la policía no responde. Hemos pasado por vecinos que nos fuman en la ventana, ¿verdad? La ventana no podía abrirse, hacía ese calor en la casa y fumando ahí y llegaba ese olor horrible. Entonces la bebé recién nacida respirando todo eso y son aflicciones y uno pasa por esas cosas. Yo creo que usted ha pasado, al menos si usted ya tiene bastantes años para haber pasado por cosas, sabe que siempre hay alguien que es necio. En el trabajo también pasa. Gente que le hace a uno malas jugadas para que digan que uno está robando, que uno está haciendo algo mal. Entonces, todos hemos estado en ese lugar de qué hacemos cuando alguien me molesta y cuando la vida no me está sonriendo. Versículo 6, entonces dice que ella huyó. Es la primera respuesta. Huimos. Huimos. Es lo más rápido que hacemos. Versículo 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a la fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino a Shur. Es decir, que iba camino a Egipto. Ya había caminado bastante. Agar, embarazada, salió caminando por un desierto. Qué cansado, ¿verdad? Una mamá que no sabemos de qué estaba comiendo, que cómo se fue, con cuántos meses de embarazo, caminando de camino a Egipto. ¿Y de camino a Egipto para qué? Para ser esclava allá, porque ¿dónde iba a estar?
La iban a atrapar, alguien la podía agarrar otra vez y le iban a vender como esclava y le iban a vender a su bebé también. Ella no tenía esperanza, no iba a tener trabajo, allá no le daban trabajo a nadie. Así como encontramos acá en nuestro país. En Egipto era, y hasta el día de hoy, ¿verdad? Con las leyes machistas que hay en esas zonas, no hay trabajo para las mujeres. Rápido la iban a volver a casar y la iban a convertir en esclava y a su bebé también. Entonces se fue para el desierto, iba en un viaje sola, en un viaje bastante peligroso, se la podía comer un lobo o un león, se la podía monchar, ¿verdad? Entonces, versículo 8 dice que la halló el ángel de Jehová, y en el versículo 8 dice, y le dijo a Agar, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Esas preguntas que Dios hace a los personajes, hágalas para usted, hermano. Eso se llaman preguntas reflexivas. Son para que uno diga, ¿de dónde vengo? ¿Y para dónde voy? Es para que uno analice qué ha sido de mi vida hasta hoy y qué ando buscando. Porque vean que Agar le dice al ángel, yo vengo de donde mi sierva Sarai, pero no le da respuesta de para dónde va. Ella no sabe para dónde va. Y eso es otro sentimiento que nos pasa, la incertidumbre. Nos pasamos con incertidumbre, no sabemos qué es lo que vamos a pasar. ¿Para dónde vamos, hermanos? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos para nuestras familias? ¿Queremos pasar por esa misma situación en la que nos están afligiendo? ¿O vamos para algo peor? ¿Cuál es el camino que estamos trazando en nuestras vidas? Entonces el versículo 9 dice, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Vamos a ver qué está haciendo Dios por Sarai, por Agar. ¿Cómo me enredo, verdad? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? ¿Le está solucionando el problema? ¿Le solucionó el problema? Vuelva donde la persona que la está molestando. No, no le está solucionando el problema, pero le está diciendo qué debe hacer mientras pasa por ese problema. Ponte sumisa. ¿Qué dice allá en Efesios capítulo 6 acerca de los amos y los siervos? Dice Efesios 6, versículos 5 y 6. Siervos, estad sujetos a vuestros amos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Primera de Pedro 2:18. Aún aquellas personas que son difíciles de soportar. Dios no espera que su jefe sea buena gente con usted. No siempre. Para los que somos empleados, Dios no espera que usted tenga un jefe que siempre ponga una buena cara y que lo trate con un amor a usted que no se imagina. Sabe, Dios está consciente de que usted tiene un jefe pesado, que es un jefe difícil, que a veces le dice una cosa y luego quiere otra y no se entiende, ¿verdad? Así son los jefes. Dios sabe que las cosas que pasamos no son fáciles, pero ¿qué ejemplo nos dio Cristo? Nos dio el ejemplo de huir, ¿no? ¿Verdad? Nos dio el ejemplo de tomar la cruz y de soportar y de estar sumisos a ese sufrimiento mientras esperamos ser rescatados, mientras esperamos ser liberados. Eso mismo le pasó a Job, ¿cierto? Los que han leído Job, y yo no digo los que leen el principio y el final, los que hacen eso hacen trampa, son tramposos, hay que leer todo Job. El que lee el principio y el final no entendió Job. Pero ¿qué hizo Dios con Job? ¿Le explicó a Job por qué sufre? No, no le dijo por qué sufre. Tampoco le solucionó el problema, pero le enseñó qué hacer mientras sufre. Confiar en Dios, en que algún día va a ser rescatado. Eso es todo. Confiamos en Dios. Es cierto, Señor, hoy no voy a ser sanado de mi enfermedad. Es cierto, mi jefe hoy no va a cambiar, pero confío en que algún día me vas a dar algo mejor.
Y si no es acá, pues en la vida eterna y mucho mejor en la vida eterna. Así es mucho mejor. Confiamos en Dios, así que ya no vamos de regreso a Egipto, no vamos de regreso al mundo, vamos a someternos a la fe de Abraham. Vamos a someternos al Dios de Abraham, porque no era el Dios de Agar, era el Dios de Abraham. Ahora Sara tiene fe en el Dios que era de la familia de Abraham. Antes ella era creyente en su cultura, ¿verdad? Era egipcia, era Agar la egipcia, ella creía en ese montón de dioses egipcios. Pero ahora ella tiene una relación con Dios porque Dios ha oído su aflicción. Eso significa Ismael, que el Señor ha oído su aflicción. Entonces Dios consuela a Agar. Es cierto que Agar no va a ser feliz como esclava. Esa es la vida de esclavos, qué triste. La vida del esclavo no es tan fácil, pero Dios iba a ser su mejor amigo en esos tiempos. Dios había oído a Agar y le dio un niño, y eso es algo que vamos a ver qué pasó acá. El niño, vamos a ver que mucho tiempo después, ella y su niño van a huir una segunda vez, pero Dios va a autorizar ese escape, ¿cierto? Dios va a autorizar que Agar e Ismael salgan de la casa de Abraham, pero ahora ella sale con una relación con Dios, sale con una fe nueva y ella escapa con su hijo, pero su hijo se encarga de cuidarla el resto de su vida, se encarga de protegerla. Ya Agar no está sola. Entonces, ¿qué dice el versículo 13? Vamos a seguir por acá. Entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba: tú eres el Dios que me ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí que está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y lo llamó Abraham el nombre de su hijo que le dio a Agar, Ismael. Y era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Dios consuela a Agar. El niño va a ser un instrumento en manos de Dios para que la cuide en su vejez. Ella va a ser libre, no ahora, pero le van a dar la libertad un poquito después, unos 12 años después, justamente. No voy a spoilear, pues no sé a quién le toca la clase de ese escape, pero el Dios le va a dar la libertad que ella tanto desea. Y así entonces ella es instrumento en manos de Dios y también recibe consuelo. Ella podía ser insignificante para todos, pero no para Dios. Ella podía ser a la que nadie veía, a la que nadie le tomaba con un valor. No, pues es reemplazable, no importa, vendamos a Agar, vendamos a esa esclava, no importa si tiene un hijo o no, no importa, Agar no importa, es una esclava que no tiene significado. Pero para Dios Agar era importante. Hermanos, y tal vez eso es algo que nos pasa a nosotros. No, no es importante, Jean Paul. ¿Qué importa, Jean Paul? De por sí es el predicador, ¿verdad? A los predicadores nos pasa. No es importante. Nadie sabe que el predicador sufre. A veces los predicadores estamos con una sonrisa todo el tiempo, ¿verdad? Y no expresamos lo que nos pasa porque hay que estar adelante, siempre adelante, y nadie sabe. Pero Dios es el viviente que nos ve. A veces la gente no sabe cuánto nos duele de verdad una enfermedad, cuánto nos está doliendo algo que estamos pasando. Y la gente a veces nos manda un mensaje y lo que hace en el mensaje, en lugar de animarnos, más bien nos deprime. Siga adelante, vea, todo va a salir bien. Y uno ya sabe, el doctor ya nos dijo, no va a salir de esto. Y uno más bien se desanima con un mensaje en el que le dicen: siga adelante, vea que todo se puede en Cristo que me fortalece. Y no se sabe. El doctor ya dijo, el doctor es autoridad de Dios para decir: no, ya no va a salir de esto. Pero Dios es el que nos ve. Dios sí entiende nuestro dolor. Dios sí escucha ese dolor. Dios sí sabe lo que estamos pasando y el peso de lo que estamos pasando. A veces de buena manera, ¿verdad? Animamos: hermano, siga adelante, vea que va a ser sanado, pero ya Dios sabe cuáles son las situaciones. Y Dios sabe cuándo algo va a ser para sanar y cuándo no. Dios sabe que a veces en nuestro trabajo somos reemplazables, que no se nos va a dar las gracias por lo que hacemos. Pero en el trabajo, aunque el jefe ni siquiera lo aprecie, Dios valora cada momento en el que uno hace su voluntad.
Y eso, hermanos, vale muchísimo. Que Dios esté fijando sus ojos en nosotros, cuando nosotros no somos importantes para otros. Dios lo considera con importancia. A veces somos agredidos en nuestros hogares, ya sea por familiares, por la mamá, incluso mamás agresoras psicológicas, ¿verdad? Papás agresores psicológicos, esposos, esposas que a veces uno no quiere hablar o no quiere decirle nada a nadie, como Agar, sufrimos en silencio, pero Dios ve todas esas circunstancias y Dios promete liberación para aquel que está confiando en Él, para aquel que permanece en Él. Así que hermanos, confiemos en Dios y salgamos adelante de esto. Salimos temprano, es un mensaje rápido. ¿Y qué más tengo acá por compartir? ¿Alguna pregunta, comentarios? ¿No han hablado? ¿Están callados? Dios puso sus ojos en ella. ¿Quién es el hombre para que lo visites? Dice el Salmo 8, ¿verdad? Andrés. Mientras salen las preguntas, tengo también algo aquí. Tal vez los que están tomando notas también pueden considerar. Hay un paralelo que se encuentra entre Génesis 3, que sería Eva y Adán, ¿verdad? Adán y Eva. Y este capítulo de Génesis 16. Por ejemplo, aquí en Génesis 16, Sarai le habla, le dice a Abraham. En Génesis 3 también vino Eva, en el versículo 2, y le dijo a Abraham, digo a Adán. Aquí en Génesis 16, Abraham escucha a su mujer, Sarai, y en Génesis 3:17, Adán también escuchó a su esposa. Aquí en Génesis 16, en el versículo 3, vemos que Sarai tomó a Agar para dársela a su marido. Y en Génesis 3, en el versículo 6, vemos cómo Eva toma también el fruto y lo da a su marido. Aquí en Génesis 16 vemos cómo, bueno, no va a ser el último, ya como ella sí, tomó y se lo dio a su marido, versículo 3 y en el 6 de Génesis. Son patrones que pasan. A veces lo repetimos, muchas veces decimos, no, eso es, son historias bíblicas del pasado. Hay momentos, sí, hay momentos en los que escuchar la voz de nuestra mujer, eso es una cuestión de roles, no es por ser machista. Escuchar la voz de nuestra mujer es sumamente bueno, por supuesto. Proverbios 31 dice que la mujer, pues, virtuosa, vale muchísimo, pero cuando se revierten los roles de autoridad, es cuando eso falla. Cuando la mujer es la que decide cómo jalar las riendas de la casa, porque el hombre no quiere manejar las finanzas. Entonces la mujer que sabe un poquito más va y las maneja, pero no hay riendas. Y cuando el hombre no toma las riendas, termina haciéndolo la mujer. Y acá es el revertir planes. ¿Qué pasó con Adán? Adán no quería enseñarle a Eva la palabra de Dios, las órdenes, o se las enseñó mal. Entonces Eva tomó las riendas. Lo mismo, ¿verdad? April iba a decir algo. Uh-huh. Eso mismo, correcto, correcto, buenísimo. Hermana Rosalba y Lorena. Y me llama la atención que mi hijo mayor tenía 22 años de años. Eso no se sabía, ¿verdad? Al principio ya hicieron todo lo que sí querían beber. Entonces la oración mía cambió. Yo no sabía si querían o no querían. Y eso no es muy reservado por mí.
que mis hijos, era un hijo, ¿verdad? Y le digo yo, y está decidido, la voluntad de Dios es la que se Ujú. y yo le decía, toda esta bendición no me ha dado, toda esta bendición no me ha dado, porque en la vida cristiana, aunque te pasan pruebas, también recibes mucha felicidad. Ujú. Pero va viviendo como Dios te la da. Si viera que ellos tuvieran bloquear a la única hija que tuvieron a mí, Ujú. pero gracias a esa realmente uno le dice al Señor, Fernando decía, hay que hablar con Dios, hay que expresarle a Dios los sentimientos. Y entonces yo le decía a Dios que hasta todo el mundo de nosotros no me da, que haga que no le puedo bloquear. Ujú. Y se le dio. Y así pasa, a veces pasa. Ujú. Oiga. Ustedes pueden imaginar que está casi 40 años, ¿verdad? Ya como la hija de 18, han felices de la vida y mi esposo murió por esa felicidad. Ujú. Que ayer estaba en la Oiga, cosa. qué bueno. Con esa tensión de función todo. Todo sí es correcto. Bien, ¿algo más que quieran pues aportar, no? Si no, pues aquí terminamos. Bendiciones.